Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 6 de MB Podcast U. Este tema pues es bien interesante. Vamos a hablar de los ciclos del emprendimiento. Nuestro invitado especial es Pedro Pablo Beltranena de Concord, que nos acompaña pues en este episodio. Nos cuenta las diferentes etapas de los emprendimientos, cómo tienes que estructurar tu empresa para diferentes etapas, qué son algunos tips de la parte financiera, algunos tips de la parte de gobernanza y de visión que tenemos que tener establecido para luego buscar inversión o inyección de capital. Creo que es bien interesante. Gracias a todos los patrocinadores. Estamos hablando de Field Office, que nos apoya con la parte del estudio aquí en Mil y Una Noches y en Cayalá. Field Office pues ofrece coworking space, salas de reuniones y oficinas privadas. Y Areopost, que nos apoya con todas las compras de los libros y la traída de los mismos desde Miami. Pues en su plataforma se pueden meter, areopost.com. Ahí ingresan el link de sus compras en cualquier tienda virtual en Estados Unidos y se lo pueden traer aquí ya con impuestos y aranceles y el precio final. Así que muchas gracias a todos, espero que les sirva bastante. Y de nuevo, ese es el ciclo del emprendimiento con Pedro Pablo Beltranena. Y gracias por sintonizar M Podcast. Pues qué onda, Marcel, muchas gracias por tu tiempo. Así que estamos a las órdenes en Concord. El tema es básicamente simple en algún grado, pero tiene bastantes características interesantes para cualquier persona que esté emprendiendo. Pues tener conocimiento de qué etapas va a estar pasando es importante saberlas, ¿verdad? Entonces, el ciclo del emprendimiento, como para empezar, es un ciclo que atraviesa cualquier negocio desde su concepción, ¿verdad? O sea, desde que inicia, siempre inicia con una idea y va a terminar en una quiebra o en una venta del negocio. Y creo que es algo que hay que empezar a entender para cualquier persona que esté emprendiendo. No es un negocio eterno y que ahí te vas a hacer viejito, sino al final es sostenible venderlo, al final es sostenible o quebrarlo, porque hiciste algo que tal vez no agrega valor, ¿verdad? ¿Y dónde entra la parte donde pivoteas el negocio? ¿Entra en la parte de que quebras la idea inicial y continúas como algo nuevo o hay alguna otra rama? Digamos, si vendías carne y no, mejor voy a dedicarme a fabricar chuletas. Sí, fíjate que el emprendimiento, pues el ciclo del emprendimiento tiene como distintas etapas, y creo que la etapa a la que te referís es una etapa inicial de existencia. Es donde ahí sí que tu motor de crecimiento en esa etapa es así tu creatividad. Ajá. Y básicamente lo que tienes que lograr es cerrar ventas y validar un mercado que es básicamente el de tu idea. Entonces, si tuviste una idea y querés hacer un prototipo de esa idea y la lograste vender, digamos que esa es una primera validación. Ajá. Entonces ahí es donde estás como pivoteando esa idea. Y tu motor de crecimiento, como te decía, es básicamente la creatividad. Perfecto. Entonces hay diferentes fases y dentro de cada fase hay diferentes rubros, se podría decir. Sí, digamos que a grandes rasgos tenemos desde la primera parte, que es la existencia, ¿verdad? Que es donde nace tu idea. Ahí tenés cabal como que lo que te decía, el motor de crecimiento de tu creatividad, y tu reto principal es la validación de mercado. Después nos vamos, por ejemplo, a una etapa temprana. En esa etapa temprana, ya que validaste algunas ventas, ¿verdad?, de tu idea, entonces lo que tenés que empezar a hacer como motor de crecimiento es dirigir, ¿verdad?, hacia dónde querés empezar a ir, qué es lo que querés lograr, ¿verdad?, y mantener en algún grado un nivel de ventas, ¿verdad?, que es de esas ideas cómo empezás por lo menos a generar una atracción de ventas. O sea, que si logras repetir ventas secuenciales durante algún tiempo, ¿verdad? Okay. Después viene una etapa de crecimiento temprano, que aquí es cuando, como ya generaste ventas, entonces empezás a tener retos como del manejo del capital de trabajo. Capital de trabajo me refiero a que como ya generaste ventas, empezás a acumular dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo empezás a delegar en algún grado? Y ese es como que el motor de crecimiento precisamente para esta etapa, que empezás a delegar, ¿verdad? Entonces ya no te estás encargando vos de todo, de ser un multitasking, sino vos empezás a dividirlo, empezás a segmentar como que tareas dentro de tu idea y dentro de tu modelo de negocio, ¿verdad? Sí. Y ya después ya vienen otras dos etapas que tal vez son más adelantadas, no dejan de ser, creo que son tal vez las más importantes, y a nivel de que uno como emprendedor se tiene que preparar bastante, y es el crecimiento acelerado y la madurez. Para estos dos, lo más importante es cabal como mantener un crecimiento y mantener los flujos, ¿verdad? Los flujos es que
ya que vendiste, ya que seguiste creciendo, pues solo cómo vas implementando toda tu estrategia para que vaya coordinando y empiece a funcionar por un reloj suizo, digamos. Y yo creo que es bien interesante porque mucha gente tal vez en la etapa de existencia o etapa temprana ya quiere dedicarse solo a supervisar, digamos. Entonces creo que es importante ver realmente los pasos que de primero validar, entonces mantener el nivel y luego ya vos empezás a delegar. Exacto. No al revés, sino que realmente, porque mucha gente tal vez está enamorada mucho de la idea de emprendedor y que están en la playa trabajando en su compu y que hay 10 personas trabajando. Y eso pues tal vez, no sé, en el crecimiento acelerado o en la parte de madurez es que se puede lograr. Sí, fíjate que hay una parte bien importante de cómo, de la identidad institucional y cómo esta identidad institucional se va como separando de la identidad de la persona que lo funda. Es normal que en un inicio básicamente la persona sea como que quien lo impulsa, pero también es bien valioso entender de que en la medida que institucionalizas esa idea que creó la persona, pues esta persona se pueda también empezar a desprender. Y ahí en etapa cabal de madurez, tal vez lo vamos a conversar más adelante, creería yo, que es importante, que son los pilares de cómo se fonda, de qué debería de tener un negocio, precisamente para su sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Okay. Entonces, una de las cosas que también quería mencionar es de que la primera maravilla es crear algo a partir de una idea. Eso es como que si tienes una idea y que te surgió y lo empezás a hacer y Virgo. Es más, así empezó con Corcabal. Empezó con un amigo que me dijo, mira, vos que andas vendiendo ahí, no me querés conseguir alguien que quiera construir una casa, porque él se acaba de graduar de ingeniero civil. Entonces yo vine y le dije, mira, no te voy a conseguir alguien que te compre una casa, te voy a crear un sistema para que puedas tener gente que quiera construir casas con vos. Entonces ahí surgió esa empresa, ahí empezó. Ahorita ya están facturando bastante, pues, pero empezó como una idea y nosotros como Concord empezamos a validar que existe esa necesidad de crear empresa. Qué buenísimo. Y la segunda maravilla, que primero la que te decía era crear algo a partir de una idea, la segunda es ya institucionalizar esa creación y es más o menos lo que conversábamos, o sea, cómo desplegar a la persona que la creó y la idea que la creó a empezarlo a hacer algo que funciona solo. Sí, y ahí va dentro procesos, o sea, ya políticas, o sea, que realmente sea lineal. O sea, todos los procesos. Exacto. Creo que lo que logro entender es que tu idea la plasmes. Bueno, se hace esto así, se hace esto así, para que cuando entre una persona nueva, no sé, ya esté todo bien establecido y no tengas que estarle explicando. No sé, exacto. Sí, al final eso es como... He estado escuchando bastantes podcasts así como este, en donde, te juro, en donde cabal decían que una de las primeras cosas es sí meterse uno ahí sí que a la tierra, ¿cómo se diría? Al lodo y empezar a descifrar qué es lo que de verdad puede como mejorar, pero eso solo va a ser uno, pues no es como que alguien lo va a meter, puedes pagar a alguien para que lo haga, sino que cada quien tiene que empezar a descifrar porque te apasiona en algún grado, empezar a descifrar todos esos posibles no sé, mejoras. Sí, que te metes y bueno, como me gusta tanto, yo sí estoy dispuesto a paliarla, no sé, 3 meses aquí, comiendo lo que sea y hasta que logre yo, bueno, esto funcionó, ok, entonces sigámoslo haciendo, ¿no? Esto no funcionó, no. Y cuando estaba viendo que esto funcionó, se me apareció esta oportunidad, entonces voy a ver cómo hago para que esto también sea funcional. Y eso le pasa a las personas que tienen pasión, pues, específicamente. Y eso es cabal en donde nace esa primera maravilla, ¿no? Y cabal, mencionando ya ahorita cabal la primera maravilla y cómo institucionalizar pues al final los negocios, hay 3 pilares de un negocio, ¿no? Que son claves. Uno, ya sea para su sostenibilidad en el tiempo. 2, para levantarle capital, también es algo súper importante. Estos 3 pilares. Empezamos con el primero, que es empecemos con el primero, que es una gobernanza. La gobernanza es, por ejemplo, la toma de decisiones ágiles y coordinadas. ¿Qué te diría yo? Empezar a generar desde una SA, una sociedad anónima, ¿verdad? En donde puedes... Si tienes socios o si estás solo. Digamos que en general, ¿verdad? O sea, hablemos del negocio en general y qué debería contener, porque por ejemplo en la gobernanza empezás con distintas líneas de fuego, se les llama, ¿verdad? En donde tenés tus operadores, gerentes, juntas directivas y asamblea de accionistas.
Entonces, básicamente, la gobernanza lo que ayuda es de que la toma de decisiones desde la asamblea de accionistas, desde las juntas directivas, desde las gerencias, pues hay una comunicación bien transparente entre todas ellas. Entonces, digamos que es bien útil tener una junta directiva que te aporta bastante conocimiento para que las gerencias tomen ese conocimiento y empiecen a ejecutar decisiones de junta directiva con bastante conocimiento. O que hay una asamblea de accionistas que exija en algún grado a una junta directiva ciertos resultados y que las gerencias y los operativos en algún grado tienen que responder a eso. Entonces, esos son tomas de decisiones que van siendo comunicadas desde arriba hasta abajo, digamos, por hablar en términos de verticalidad, aunque ya funcionan de distintas formas los organigramas. Pero es básicamente eso, o sea, cómo se toman esas decisiones ágiles, ¿verdad? Entonces sería como el primer pilar, ¿verdad? Pero digamos, solo quiero tomar ese tema. ¿Qué pasa si yo estoy empezando una empresa y soy la única persona? Ahí, ¿cómo hago una gobernanza? Bueno, lo primero es que al empezar a determinar procesos, ¿verdad? Que al final estás validando, pero... Y era lo que te decía en la primera etapa, como que al final estás intentando validar tu idea. Entonces, en la medida que logras validar tu idea ya unas 4, 5, 6, 7 veces, empiezas a ver que hay algún flujo parecido, en que lo vendes igual, en que tu propuesta de valor es esta, en que tus clientes son ellos, en que el diferenciador de una posible competencia es este. Entonces, en la medida que vas repitiendo esas iteraciones, solo vas creando procesos en algún grado. Entonces ya empiezas a generar criterios, empiezas a generar, no sé, decisiones de cómo vender y qué vender y a quién vender o qué no vender, ¿verdad? Y son tomas de decisiones que uno desde una etapa temprana, si las empezás a discernir, ¿verdad? Vas a poder ahorrarte bastante tiempo, pues, ¿no? Entonces, creo que tiene bastante sentido. Y luego el segundo pilar es la visión. Creo que y por eso es tan importante en etapas tempranas como que los fundadores, porque empiezan a determinar hacia dónde va el negocio, o sea, qué es lo que querés, de dónde surgió esa idea. Esa idea nace porque tenías esto, pensaste esto, se te ocurrió esto, y en una variación de combinaciones que de la nada dijo, voy a hacer esto. Y entonces ahí es donde dice, yo voy para allá. Y ahí empiezas básicamente a construir una visión que al final no puedes alejarte de ella en la medida que vas validando tus ideas. Y es solo una manera de, a pesar de que llegue a una etapa de crecimiento grandísima, tener la visión clara te va a permitir como seguir construyendo esa visión, ¿verdad? Sí, incluso tus decisiones tienen que ir de acorde a esa visión. Exacto. Y creo que también es algo que estoy muy seguro que me pasó a mí, que a veces hay ideas de negocios. ¿Qué pasa si yo quiero traer este productito? Quiero vender esto. Pero realmente tu visión tal vez solo es ganar dinero. Y cuando realmente tal vez el hacer eso, y por tener una visión tan a corto plazo, te hace perder tiempo, porque podrías haberle invertido al mismo tiempo a algo que tuviera una visión un poquito más a largo plazo, que tuviera más impacto, y que al final, pues, no sé, tal vez no... Por una visión a corto plazo te puede causar una pérdida de tiempo, y que eso lo único que es, bueno, puedes aprender, pues, pero también es importante que todas las ideas que vos vayas a ejecutar sí tengan un impacto, y que creas vos que sí quieras dedicarte el resto de tu vida a hacer eso. ¿Ya? Sí, ahí nosotros precisamente en Concord o en general, pues, con las personas que intento conversar, es de que las visiones sí tienen que ser de largo plazo. Tenemos que entender que en la medida que construyamos cosas de largo plazo, no estamos pensando solo en nuestra generación, sino en dejar plataformas construidas para generaciones que vienen y facilitar en alguna medida cómo pueden funcionar las relaciones en generaciones futuras. Y también entendernos. Hay algo que me gusta mucho decir, y es de que, por ejemplo, China, desde antes de que conquistaran América, China ya era imperio. Sí. Y hoy China sigue siendo imperio, ¿no? Entonces, entender una lógica de largo plazo, o sea, entenderse en el tiempo como algo que perdura, es muy importante, pues. O sea, como que yo diría que tal vez sí hay mucho valor en construir visiones de largo plazo, y también saber que se pueden construir visiones de largo plazo, y hay metodologías para construir visiones de largo plazo. Y también creo que tiene que ver mucho la persona que quiere empezar a hacer algo, y que obviamente hay negocios que son pocket money, ¿no? Que son negocios, así, dinero para que te entre fácil, y claramente son necesarios para la sostenibilidad en el tiempo, inclusive estas ideas de largo plazo. Entonces solo hay que saber, cabal, como te decía, discernir entre
cuándo empezar algo de largo plazo que de verdad trascienda y cuándo empezar algo que de verdad te va a servir pues para pagar cuentas, pues que al final todos lo necesitamos, ¿no? Perfecto. Entonces, y tal vez el tercer pilar, que es la sostenibilidad financiera. Esto es clave, ¿verdad? Porque ya que empezamos a tomar decisiones ágiles y ya que tenemos claro hacia dónde ir, entonces solo básicamente lo que hablábamos ahorita, al final hay que pagar cuentas, ¿verdad? Entonces empezar a planificarse financieramente es bien importante para que esta visión pues se pueda concretar pues en su medida, ¿no? Y en toda su amplitud. Y yo creo que es bien importante desde un principio saber tus costos. O sea, a veces mucha gente, como yo al principio no sabía cuál era mi costo. Entonces, al momento que te sentás y pensás y dices, bueno, ok, yo en vez de estar cobrando X, debería estar cobrando esto porque esto es mi costo, ¿verdad? Entonces, tal vez por el hecho de que estás todo el día haciendo cosas y estás todo el día pensando a futuro, no te tomas el tiempo en ver tus bases, pues, cabal, estos pilares, y hay que tenerlos bien en la mente, porque si no tenés estos pilares bien establecidos, tal vez va a ser bien difícil después, cuando te das cuenta que necesitas uno, implementarlo. Exacto. O sea, va a ser muy complicado. Sí, y fíjate que estos pilares cabal aplican para cualquier etapa de crecimiento, ¿verdad? Desde que sos una idea, pues si tenés claro esto, también te va a facilitar muchas cosas, ¿verdad? Estos tres pilares. Y en etapas más de crecimiento, o sea, vas a tener la posibilidad de que inversionistas, por ejemplo, vean atractivo tu negocio solo por el simple hecho que cumple y tiene procesos para cada una de estas tres pilares, ¿verdad? Sí. Entonces, si tienes una gobernanza organizada, cualquier inversionista va a querer entrar a ser una parte de tu asamblea de accionistas porque ya saben cómo van a tomar decisiones y también ya saben qué visión tenés y hacia dónde querés ir. Entonces también es lógico que se quieran sumar. Y si tenés una sostenibilidad financiera, pues obviamente también se van a querer sumar. Y como te decía, en etapas tempranas y en etapas pues maduras, creo que es súper importante tener esos pilares, ¿verdad? Como siguiente punto, tal vez otra cosa que me gustaría hablar del ciclo del emprendimiento es cómo te se ilustra. En algún grado es un poco complicado y hay términos tal vez un poco más detallados como el bootstrapping o el conseguir o entender las etapas de financiamiento, ¿verdad? ¿Qué es bootstrapping? Bootstrapping es básicamente empezar a invertir en tu idea con tus propios recursos. Sí, mientras menos gastos y costos, mejor. Cabal, y que al final son tuyos, ¿verdad? O sea, tus gastos todo lo estás reinvirtiendo, o sea, todo lo que vas en construir tu idea es reinversión y es propia, ¿verdad? Y que empiece a generar valor esa reinversión propia, para que al final pues tengas un negocio que está generando algo de valor y que para llegar a generar algo de valor pues las inversiones que se ejecutaron pues eran propias. Entonces muchos de los emprendedores al final esa es la técnica que usan para generar crecimiento de su negocio, porque solo básicamente le invirtieron tiempo, le invirtieron recursos propios, le invirtieron su contacto, su conocimiento, su know-how. En fin, como que esa es una etapa cabal principal y es donde estás empezando a validar ese mercado como idea, ¿verdad? Ya después cuando empiezas a validar y ves de que hay una atracción del tema, entonces hay esta etapa de crecimiento temprano, ¿verdad? Que es donde empezás ya todo lo que invertiste pues en algún grado lo empezás a ver con un retorno, y ahí es cuando empezás a llegar a ver ese retorno y llegas a un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio es porque ya es sostenible financieramente hablando, ¿verdad? Y ya que seguís en ese tiempo, que era lo que te describía de las etapas, solo seguís en un crecimiento acelerado hasta llegar a una etapa de madurez. Y obviamente digamos, una de las cosas como que a ver en estas etapas tempranas o en estos modelos de crecimiento, y tal vez es un poco técnico, ¿verdad? Pero es normal tener como un EBITDA negativo en etapas tempranas. Pero sí, digamos, la gráfica se ve que en el inicio del negocio o sea, está la gráfica de Y y X. Hay una negatividad en la parte de validación de mercado, porque obvio, tienes que invertir en tus recursos, o sea, tienes que comprar, pagar el mercadeo, tienes que comprar tus herramientas, tienes que moverte, gasolina, tiempo. Exacto. Y después en la parte de crecimiento temprano todavía sigue en la parte negativa, pero ya va subiendo hasta llegar al punto de equilibrio, que ya la línea toca la línea de, si no estoy mal, la X. Ajá. Y ya después para arriba es el crecimiento acelerado que llega pues, a una etapa de madurez, precisamente. Luego, los retornos se ven hasta mínimo en 3 años de haber iniciado. O sea, también tener contemplado, si es una visión de largo plazo, tener de que 3 años no es nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde como que empieza a hacer sentido todo lo que estábamos platicando. Después es normal que no se cierren ventas en etapas tempranas, porque al final estás validando cosas que
Exacto. que son ideas, ¿verdad? Entonces, en la medida que las vas validando, es por eso el valor de validar, ¿verdad? Exacto. Y después es normal no recibir un salario de tu propio negocio, porque ahí sí que estás invirtiendo y eso al final es el bootstrapping. Sí, ¿verdad? hay que saber de que esa inversión que vos le estás metiendo a la empresa te va a dar una repercusión positiva a mediano plazo, tal vez podría ser en ese caso. Exacto. Porque estás reinvirtiendo lo que ya te está entrando, entonces ya estás tal vez en un punto de crecimiento. Así que... Exacto. Y otra cosa que se puede hacer, digamos, con esta como etapa de crecimiento es acelerar ese crecimiento. ¿Y cómo se hace? Básicamente con inyección de inversión. Es decir, si te invierten, puedes empezar a llegar a mercados más grandes. Entonces empezás a validar de manera anticipada cosas que no podías validar solo haciendo bootstrapping, ¿verdad? Aunque si recibís inyección de capital, puedes empezar de alguna manera a validar negocios o validar ideas con un mercado más grande o con un producto más sólido. Pero ¿cómo le presentas a un inversionista algo que como estás todavía validando el mercado, cómo vas con alguien y le dices, mira, todavía no sé si va a funcionar, pero necesito inyección de capital? ¿Qué haces? Es una excelente pregunta porque al final el mercado de inversionistas es bastante segmentado. En la región realmente no es como que tengamos tan desarrollado como en Estados Unidos o en otros mercados, pero México inclusive, o Colombia, Panamá, donde los inversionistas sí están bien catalogados, y para estas etapas tempranas se llaman angel investors o los inversionistas ángeles. Ajá. Que son las personas que básicamente creen en una idea, ven ímpetu en la persona y dicen, bueno, te voy a dar esto, empieza a validar, y al final están invirtiendo en un crecimiento posible, aunque claramente saben que pueden perder ese dinero, ¿eh? O sea, busca mucho también la persona. Exacto. O sea, ven que este cuate, por más que tenga la idea del mundo, pero lo ves y no tiene las ganas de echar punta. Exacto. No le van a mentir, pero tal vez una persona que es súper buena y tiene toda la pasión y toda la energía, y tal vez la idea todavía no está tan validada, bueno, confían más en la persona y en la pasión, como vos decís. Exacto, sí, y también que, por ejemplo, otra de las cosas que se fijan los inversionistas es en que puedan tener el mercado en el que esa idea vaya a crecer, pues es un mercado que pueda despuntar en algún momento, ¿eh? Entonces hay una infinidad de tipos de inversionistas, pero digamos para etapas tempranas es clave un inversionista ángel, ¿verdad? Y esos inversionistas ángeles, como una variante de capital, ¿como cuánto es? O sea, ¿como cuánto invierte un ángel? Porque no creo que sea como un inversionista de etapa de serie A y eso. Sí, fíjate que depende del mercado. Yo he conocido negocios que, por ejemplo, han recibido inversiones de $100,000 como inversionistas ángeles, okay. Pero también he conocido negocios que con 10,000 quetzales, okay. O sea, sí, depende de la magnitud del mercado, depende de la magnitud también del inversionista, depende de la magnitud o el potencial del mercado, como que depende de bastantes cosas, ¿va? O inclusive de qué necesita el negocio. Ajá. ¿Verdad? Entonces, al final eso es como que en eso se debería enfocar esa posibilidad. ¿Y ellos te piden un porcentaje de la empresa o qué te piden? Mira, por lo general sí te pueden pedir un porcentaje de la empresa. Si ya tenés una SA, puede que cuando te den ese capital ni siquiera tengas algún vehículo de inversión. Pero si lo tenés, sí te puede que te pidan o acciones de la empresa, o que te pidan una opción de repago. Entonces el negocio o el emprendedor se compromete a una deuda, y se compromete a pagarla, ya sea deuda convertible si no la pudiste pagar, o ya pactar tasas de interés en cómo le vas a pagar esa inversión. Pero sí, hay distintas como opciones para... Pero lo malo de recibir inversión de ángel, digamos, en una etapa temprana es que tu empresa no vale tanto, por lo tanto él puede pedir más acciones. Entonces te quita un gran pedazo del pastel. Sí, digamos que ahí es cabal como lo negocies, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un inversionista ángel también tiene que saber que hay bastante riesgo. Entonces te puede dar capital, pero vos también estás corriendo el mismo riesgo a la hora de ir a correr el negocio, pues, ¿verdad? Entonces todo depende de cómo lo vayas a negociar y cómo vayas a afrontar de cara al mercado, ¿verdad? Perfecto. Como en las etapas, ya sea como te decía, tempranas o maduras de un negocio, pues es importante tener distintas como características financieras en la sostenibilidad financiera, uno de esos pilares, ahondar un poco en él, ¿verdad?
y empezar con el manejo efectivo, ¿va? O sea, separar cuentas de banco personal y cuentas de banco del negocio. Sí. Eso es así lo primero, ¿va? ¿Qué pasa? Que ya me sobraron así 10 pesos del negocio, o 10 quetzales, o $10, lo que sea del negocio, y cómo los empezás a usar. Tengo acá para invitar un café, y empezás a gastar de una manera que en algún grado es irresponsable, porque todos los gastos del negocio deberían de ser enfocados en el negocio, ¿verdad? Porque ahí es donde empezás a generar información que te va a decir, bueno, si hay algún grado de rentabilidad acá, pues hace sentido. O en lugar de estarlo mezclando, que inclusive en empresas grandes sigue sucediendo, pues, sí. Pero eso es como que una primer consejo, ¿va? Para el manejo del efectivo. Después, tener un registro financiero. El registro financiero básicamente es un insumo para guardar ingresos y egresos, y cómo empezarlos a catalogar, ¿verdad? Es decir, tus ingresos, bueno, pues vienen por este y este servicio, y entonces en la medida que vayas teniendo un registro de tus ingresos, vas a básicamente tener qué servicios estás vendiendo más. Entonces ya vas a poder empezar a tomar decisiones con respecto a los servicios que vendes. De la misma manera con los egresos, ¿va? O sea, solo tener un registro financiero te va a permitir básicamente decir, los costos están en esto y mis gastos están en esto. Entonces, tener como objetivo reducir tus costos, ¿va? O reducir tus gastos, ¿va? Exacto. Bueno, entonces también no solo reducirlos, sino empezarlos a diferenciar, que eso es así súper importante, empezar a saber qué son costos y qué son gastos. Es clave, los costos por definición, ¿verdad? Son desembolsos para producir un producto o dar un servicio, o sea, son enfocados en lo que entregas, esos son tus costos. Y tus gastos son desembolsos que realiza tu negocio para el desarrollo de actividades, ¿verdad? Entonces, costos netamente en el producto o servicio que desarrollas, esos son costos. Si gastas algo, son costos. Y tus gastos básicamente para actividades. Todo lo que sea relacionado a la parte detrás del producto, digamos, la luz, el agua. Tu tiempo inclusive, esos son costos. No, por tiempo. Gastos es la luz. Gastos, Gastos es como que alquiler o parqueo o cafés o cosas así que al final están relacionados, mas no son netamente... o sea, no son... Nunca van a variarle el precio al producto. Exacto. Ahí estamos en la jugada. Luego nos vamos con la estructura de costos. Ahorita estamos hablando del manejo efectivo, de cómo empezar a usar tu dinero, ¿verdad? Entonces ahora nos pasamos a una estructura de costos y es entender los precios estándar de venta. O sea, cómo sacas tus precios ahí al final. Esa es una qué genial, qué genial introducción la que acabas me diste para esta parte, ¿verdad? Porque es básicamente cómo determinas tu precio, y eso lo determinas básicamente por tus costos. Y si tenés tus costos claros, entonces vas a saber que tenés que ganarle esto más. Punto. Después, entender cuál es tu porcentaje de margen bruto. Y eso es solo entender cuánto vas a ganar, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando. Esto indica la rentabilidad de los productos que comercializa tu negocio, ¿verdad? Entonces ahí si estás vendiendo un servicio, vos sabes de que a ese servicio le marginás X porcentaje y lo vas a saber, pero porque tus costos son estos, y al final en la medida que más vendas, más porcentajes vas a acumular, o en la medida que encontres eficiencias, pues más porcentajes vas a acumular, ¿verdad? Sí, igual el margen lo sacas dividiendo el precio final por los costos, entonces te sale la diferencia en porcentaje y eso es tu margen. Exacto. Luego, entender tu punto de equilibrio, ¿verdad? Es decir, cuánto tenés que vender mensualmente para cubrir todos tus costos y todos tus gastos. Entonces ya cubriendo eso, digamos, estás saldado, ¿verdad? Y por último nos vamos a la sostenibilidad financiera, que es proyectar las finanzas en el tiempo. Entonces, en la medida que llegas a puntos de equilibrio y seguís vendiendo y seguís llegando a estabilidades de venta y seguís vendiendo acumulación de capital, pues entonces empezarlo a proyectar, ¿verdad? Y tener un presupuesto mensual, eso ayuda bastante para tanto etapas tempranas como etapas ¿Un presupuesto mensual de qué? De toda tu operación. O sea, que sepas que si vas a asignar presupuestos acá, por ejemplo, que empezás a generar áreas en tu negocio
y empezás bueno, tu área comercial va a tener este presupuesto, tu área administrativa y tu área legal va a tener este presupuesto. Que no se salgan de ese presupuesto, entonces vos sabes de que al final, sumando todos esos presupuestos, sabes cuánto necesitas al mes. Exacto. Y también de la mano con tener metas de venta, ¿verdad? Sí, para que cubran esos presupuestos y todavía cubran para que tener más dinero para reinvertir. Exacto. Y que al final planificar tus flujos de caja, o sea, estas proyecciones y planificar tus flujos de entrada y salida de dinero también te van a ayudar a pago de deudas. Entonces tal vez te puedes empezar a comprometer a deudas, pero porque sabes que las puedes pagar en X cantidad de tiempo, ¿verdad? Excelente. O invertir porque sabes que esas inversiones te van a retornar para algo específico de los costos, buscar eficiencias en tus costos. Sí, contratar a una persona más de ventas que va a repercutir en más ventas. Exacto. Y básicamente lo último que me gustaría tal vez conversarlos para los pilares del negocio o para componentes de tu modelo de negocio es tener en cuenta que un negocio nace de un problema o una oportunidad. O sea, si hay un problema o una oportunidad, digamos que es ahí donde hay que empezar el ojo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué solución vas a ofrecer? Ese sería el segundo componente. Como vas a ofrecer una solución, entonces, ¿qué servicios vas a ofrecer para que te entren ingresos, ¿verdad? A través de esa solución. Y como vas a estar generando al final ingresos, entonces ¿qué métricas vas a estar midiendo? Ese sería un cuarto componente. Y son métricas que estén enfocadas en que estés solucionando el problema, ¿verdad? En el caso de Concord, por ejemplo, nosotros queremos facilitar hacer negocios, porque estamos en una industria en donde tal vez hacer negocios no es tan fácil. Entonces queremos básicamente generar transacciones entre negocios e inversionistas la mayor cantidad que podamos, y esa es una métrica porque ahí estamos solucionando el problema. Después nos vamos al diferenciador, que es básicamente por qué te compran a ti y no te compran a tu competencia. Luego el segmento de clientes, a quiénes te vas a enfocar en vender, tus canales de venta, a través de dónde les vas a llegar a esos posibles compradores, y por último tus costos y tus gastos. Perfecto. Y básicamente eso sería así como que un ciclo de emprendimiento, y hablando de temas como que en general, ¿no? Perfecto, pero Pablo, yo creo que con eso podemos concluir. Excelente. Creo que es importante entender todas estas métricas, todo lo que ustedes han logrado pues plasmar en esto. Espero que les sirva a la gente que está escuchando y que logre, tal vez más que todo, ordenar y tener listo desde el comienzo la importancia, o sea, entender la importancia desde un comienzo, ordenar toda su empresa, se podría decir. Entonces, muchas gracias y espero que podamos desarrollar esos temas más seguido. No, sin duda, aquí estamos a las órdenes. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 6 con Pedro Pablo Beltranena del ciclo del emprendimiento. Espero que les haya servido. Recuérdense que si hay gente que le pueda servir, que ustedes crean, pues compartírselo. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, M Podcast en Facebook. Estamos como Marcel Barascuto, M Podcast. En Instagram, la cuenta oficial pues es la mía propia. Entonces si en dado caso encuentran una de M Podcast, pues los va a redirigir a la mía, donde está toda la parte de los giveaways, toda la parte de las stories y todo para que nos puedan seguir. Y pues ya pronto tendremos la página web mpodcast.net, donde habrá muchas cosas que les va a servir. Síganos en YouTube y en Spotify, en iTunes, en todo. Así que si en dado caso nos están escuchando en iTunes, por favor, si nos pueden ayudar con una reseña y 5 estrellas o... Bueno, 5 estrellas mejor para que nos apoyen ahí para estar entre las top podcasts como estamos en Spotify. Gracias a toda la gente que nos está ayudando en M Podcast. Gerardo Rodríguez con la parte de audiovisuales, Guillermo López con la parte de diseños, Vivi Ruiz con la parte administrativa, y pues a todas las personas que colaboran, digamos, Pedro Pablo en el contenido. Así que muchas gracias y espero que les sirva. Sigan escuchando los demás episodios de M Podcast. Muchas gracias.